Fue una noche de julio de 1971 cuando María Trinidad Ramírez Poblano decidió acabar de tajo con el maltrato que ella y sus 5 hijos habían sufrido por años a mano de su marido, un peluquero llamado Pablo Díaz. Ese mismo día por la tarde, Pablo había propinado ya los recurrentes cinturonazos a los 3 hijos más pequeños de la mujer, dejándoles marcas en su cuerpo y marcas aún más las de días anteriores, esas que ya no desaparecen. Cuando el peluquero dormía, María, quien se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales del entonces Distrito Federal, tomó un bat de béisbol y sin pensarlo 2 veces le propinó 3 fuertes golpes a su cónyuge, quien ya no pudo recuperar el aliento para levantarse. Los relatos periodísticos del último tercio del siglo XX, en especial de la prensa, refieren que al ver a su marido ensangrentado e inconsciente, la mujer con la cabeza fría y el cuerpo tembloroso tomó la decisión más difícil de su vida: descuartizar el cuerpo, meterlo en algunos costales de la Conasupo que tenía para trasladar la hoja de maíz con la que envolvía los tamales y tirar los restos en la calle. El escándalo se desató en la mañana del lunes del 19 de julio del referido año, cuando algunos de los restos del peluquero fueron hallados a un lado de una casa marcada con el número 508, en la calle Sur 71A de la colonia Jesús Sierra, al sur de la capital. La investigación, a cargo del general Daniel Gutiérrez, quien en ese momento era jefe de la policía del Distrito Federal, inició con el interrogatorio a la sirvienta de la casa en cuyo costado se encontraron los restos de Pablo, quien confesó que movió el costal pensando que contenía pollos muertos, encontrando los restos humanos, por lo que dio aviso a las autoridades. Tras tomar las huellas dactilares de una de las manos, los peritos en ese entonces estaban asignados al servicio secreto. Pudieron determinar que el cadáver correspondía al ex peluquero, quien tenía antecedentes penales por algunos casos de robo. La identificación del cadáver llevó a los investigadores al hogar de María Trinidad, quien vivía en la calle Pirineos 15 bis de la colonia Portales. Grande fue la sorpresa de los policías del 8º Grupo de Servicio Secreto asignados al caso. Cuando al interrogar a la tamalera, esta confesó sin arrepentimiento su crimen, argumentando que su esposo llevaba años maltratándola junto a sus hijos, y más aún cuando les informó que la cabeza del occiso se encontraba en un bote tamalero debajo de la cama de sus hijos, pues no había entrado en el costal. En aquella época se especuló sobre la posibilidad de que María Trinidad hubiera usado la carne del cuerpo de su ex esposo para cocinar sus suculentos tamales, pues un epigrama publicado en la prensa informó lo siguiente: la tamalera asesina hirvió la cabeza en el bote de tamales. Lo que hacen los criminales con sus horrendos afanes. Desde el ayer en restaurantes nadie prueba los tamales, aunque en realidad la cabeza estaba conservada en agua fría para que no se descompusiera y despidiera mal olor. La declaración de la tamalera de los Portales, que en ese entonces varios periódicos retomaron al pie de la letra, aún causa escalofríos. Dio 3 patazos al hombre, aún con vida le cortó las piernas con una cegueta, por lo que murió desangrado, y posteriormente cortó trozos del cuerpo con una hacha. El ruido no despertó sospechas, pues era el proceso que habitualmente realizaba para destazar los pollos o pedazos de carne de res con los que rellenaba los tamales. El caníbal de Playa del Carmen que destrozó y cocinó a la parrilla a su pareja sentimental. En diciembre de 2004, el caso de Gumaro de Dios García causó asombro y temor en México. Fue un asesino serial que también cometió canibalismo. Nació el día 7 de abril de 1978 en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Su vida quedó marcada cuando a los 7 años fue violado por uno de sus tíos.
A los 18 ingresó al ejército del que más tarde desertó. Según estudios médicos, desde los 15 años padecía esquizofrenia y paranoia, además de que consumía cocaína, heroína y marihuana. Atacaba a todo aquel que se interponía en su camino, incluyendo a su subteniente, a quien apuñaló en el tórax y en las piernas, dejándolo tirado en un charco de sangre. Él mismo dijo: "Cuando salí quise vengarme y entonces me lo topé. ¿Quién sabe si murió? Yo solo salí huyendo del ejército". Padeciendo de sus facultades mentales, ya en Quintana Roo, sostenía relaciones con animales, incluyendo una yegua, de la cual se enamoró diciendo que con ella procrearía un hijo. Incluso en su sexualidad se transformaba al tener relaciones con hombres a quienes Gumaro de Dios les decía: "Soy un chico malo, soy una mujer mala". En el año 2000 fue ingresado al penal de Cárdenas por el robo de una grabadora y 5 camisas. Violó a su sobrino de 1 año, pasó año y medio en la cárcel y tras salir se mudó a Chetumal, en donde comenzaría a cometer sus atroces crímenes, lo que lo llevarían a ser conocido como el caníbal de Playa del Carmen. En 2004 mató a un hombre en Majahual, Quintana Roo. Años después declaró: "El tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se atontó, le quité el machete y lo empecé a cortar como un pescadito. Vi cómo se desangró. Ahí lo dejé y me largué. Ese día en la noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no oír, pero todavía lo escucho". Gumaro de Dios huyó a Petén, ubicado entre México y Belice, en donde vivía en una obra de construcción. Ahí conoció a un viejo brujo maya al que le llamaban el Sabio, a quien prometió asesinar a 3 personas. También conoció a Raúl González el Compinche, el Guaro o el Pelón, de 19 años, quien desertó de la Infantería de Marina, quien en su brazo izquierdo tenía tatuado el nombre de una mujer. Se hicieron amigos y cómplices. Poco tiempo después se convirtieron en amantes y se fueron a vivir a un lote abandonado a 100 metros del kilómetro 126 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen, lugar donde robaban casas y se prostituían con turistas nacionales y extranjeros. Fue el día 12 de diciembre del 2004 cuando el caníbal de Playa del Carmen y Raúl tuvieron problemas mientras se drogaban y embriagaban. Luego de que Gumaro reclamó a su amante 550 pesos mexicanos que le debía. Cuando le dijo que no tenía dinero, Gumaro enfureció y con un bloc golpeó a Raúl hasta dejarlo inconsciente y al ver que todavía se movía, lo ahorcó con un cable que encontró en ese lugar. Una vez muerto, Gumaro de Dios García colgó el cadáver con la cabeza hacia abajo hasta desangrarlo. Descuartizó el cuerpo para preparar un caldo de vísceras. En una parrilla asó el corazón, algunas costillas y un riñón, y cortó en filetes el muslo izquierdo, que cocinó con una salsa de chiles verdes, cebolla y tomate. Sabía como a barbacoa de borrego. Esa fue la frase que utilizó. Fue en un fin de semana en un festín para el caníbal de Playa del Carmen hasta que el 14 de diciembre, cuando fue descubierto al lado de los restos del cadáver por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a la policía que lo detuvo. Fue recluido en la cárcel municipal de Playa del Carmen, donde contó que tenía pacto con el diablo para entregarle a 3 personas y aseguró que le gustaba tener relaciones con animales, principalmente con perras. No mostró ningún arrepentimiento por sus crímenes, incluso dijo: "No me arrepiento de nada, ya lo hice". En 2006 se cercenó parte de la oreja izquierda para comérsela porque afirmó extrañaba el sabor de la carne humana. Debido a su peligrosidad y el temor que provocaba entre los reos, en 2007 fue trasladado a un centro federal de readaptación psicológico en Cuautla, Morelos, pero en 2008, en la fase terminal de SIDA que padecía, fue enviado de regreso al Cerezo de Chetumal, de donde fue sacado la madrugada del martes 11 de septiembre del 2012 para morir en el Hospital General de esa ciudad a los 34 años. Fue trasladado por su familia a su natal Tabasco, en donde fue sepultado en la ranchería llamada Azucena. El asesino confesó también otro asesinato, la violación de un niño y una monja. ¿Qué siento al matar? Pues nada, no se siente nada, es como matar a un pollo.
Alberto Sánchez Gómez, conocido como el Caníbal de Ventas por el barrio madrileño en el que vive, ha sido condenado a 15 años y 5 meses de prisión por homicidio agravado por parentesco y profanación de cadáveres. Sánchez, de 28 años, asesinó a su madre María Soledad, asfixiándola con sus propias manos a finales de febrero del 2019. Posteriormente llevó el cuerpo al dormitorio y comenzó a descuartizarlo con una sierra y 2 cuchillos de cocina. Ingirió algunas partes durante los siguientes 15 días para intentar hacerlo desaparecer. Durante su traslado a prisión el día que fue detenido, confesó a los policías que había alimentado a su perro Coque con algunos trozos. Él mismo lo contó tranquilamente, asegurando que su progenitora le hacía la vida imposible y que no se arrepentía de nada. Sánchez era un buen estudiante, tenía una beca y estudiaba contabilidad y finanzas en la universidad de lunes a viernes. Varios testigos cercanos a él y a su madre lo describen como un chico tímido, introvertido, cariñoso y majo, aunque también aseguran que consumía drogas con asiduidad. Además, su madre tenía una orden de alejamiento contra él, aunque a veces lo dejaba entrar a su vivienda por pena, ya que vivía entre la calle, casa de algunos familiares y una vivienda ocupa que compartía con otros jóvenes. Pero, ¿qué es lo que lleva a alguien a matar, descuartizar y comerse a su propia madre? Los expertos lo explican como una forma de negar la muerte y tener a su madre dentro de sí, ocultando de esta forma además el asesinato, o sea, deshacerse del cadáver desde él mismo, comiéndosela. En esta ocasión los hechos se remontan a 2019, al parecer entre el 27 de enero y el 21 de febrero de ese año. El joven vivía con su madre en el barrio de Las Ventas de Madrid, cuando se produjo un enfrentamiento verbal entre ambos, cuyo desenlace fue la muerte por asfixia de la mujer y su posterior descuartizamiento. Para ello, el joven, que asegura que en el momento de los hechos oía voces que le gritaban mata a tu madre, utilizó un cuchillo y un serrucho. El caso salió a la luz gracias a la denuncia interpuesta por una amiga de la víctima, quien se dirigió a la comisaría para alertar a los agentes de que hacía un mes que no veía a la mujer. Por este motivo, las fuerzas de seguridad decidieron dirigirse al domicilio de Alberto para indagar en los hechos. Lo que vieron después, ni en la más cruel película de terror. Una cabeza humana con el cuero cabelludo desprendido, un envase que contenía un corazón y un tenedor. Además, en el momento de la detención, el ya condenado presentaba sangre en su boca, que los peritos han confirmado que se trataba de su madre. Después de una semana de juicio, los 9 miembros del jurado, 6 mujeres y 3 hombres, considerando probado por unanimidad que el acusado cometió el homicidio, luego seccionó el cadáver e ingirió algunas partes, no consideran probado, en cambio, y también por unanimidad, que en el momento del crimen sufrieron un brote psicótico, ni que le puedan aplicar exámenes ni atenuaciones, aunque el acusado sí sufre un trastorno con rasgos paranoides y narcisistas, y sufrió brotes psicóticos varias veces en momentos anteriores por los que fue ingresado.